Bien, muy buenos días a todos. Damos por inicio a la videoconferencia del mes de junio. Hoy día tenemos una plenaria con dos temas bien interesantes. Vamos a hablar sobre epilepsia en los extremos de la vida y para eso nos van a presentar desde el Hospital de Puerto Montt. Primero estará el doctor Sebastián Silva, epileptólogo, y nos va a conversar sobre convulsiones neonatales. Y luego tendremos a la doctora Mónica Rosas, también epileptóloga, y nos va a conversar sobre epilepsia en el adulto mayor. Para las dudas pueden ir escribiendo en el chat. Para eso vamos a estar revisando junto con los miembros del grupo asesor el chat y vamos a ir preparando las preguntas para cuando terminemos cada una de las presentaciones. Así que quiero dar las gracias, sí, Sebastián, muchas gracias por presentarnos el día de hoy. No, por nada, gracias a ustedes por la invitación. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿no es cierto? Perfectamente. Sí, se ve Bien. bien. Vamos entonces con las convulsiones neonatales, que para efectos de esta charla vamos a usar como sinónimo crisis neonatales, si bien hay diferencia en el término en otras edades, y revisar la nueva clasificación de la ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que se publicó el año pasado, que es la primera vez que la ILAE hace una clasificación de las convulsiones en el recién nacido. Estos son mis conflictos de interés. Y el programa es hablar de generalidades y causas de las convulsiones neonatales, referirnos al diagnóstico, que es muy difícil en esta edad, y algunas recomendaciones sobre el electroencefalograma, finalmente la clasificación y para terminar algo de tratamiento. Sobre las generalidades de las convulsiones neonatales, sabemos que es la urgencia neurológica más frecuente de los recién nacidos. Estas se presentan entre 1 a 5 por cada 1000 recién nacidos. Hay claramente diferencias con otros grupos etarios como los niños y los adultos. Acá, lejos lo más frecuente es que sean provocadas, convulsiones o crisis provocadas por una causa aguda, transitoria, como se llamaba antiguamente, sintomática aguda, ¿ya? Y las crisis eléctricas, o electroencefalográficas o subclínicas son particularmente frecuentes en este grupo etario. Por lo tanto, se justifica una clasificación distinta y particular y con un énfasis en la confirmación de la crisis o del evento o episodio con el electroencefalograma. El tipo de crisis, la denominación, el nombre sigue siendo según la manifestación clínica predominante y sabemos hasta el momento que las crisis en el neonato, a diferencia de otros grupos etarios, son todas de inicio focal. Ya no existe en el neonato esta distinción de si son de inicio focal o de inicio generalizado. En el neonato se entiende con el conocimiento actual que son todas de inicio focal. Respecto a las causas de las convulsiones neonatales, son por lejos lo más frecuente provocadas agudas, es decir, por una enfermedad o una anoxia aguda o insulto cerebral agudo. Las causas más frecuentes, como se ve en este gráfico, es por lejos la encefalopatía hipóxico-isquémica, sobre todo en el recién nacido de TER. Ya hasta un 45%, casi la mitad de las convulsiones neonatales son por esta causa. En segundo lugar, vienen los accidentes cerebrovasculares y estos tienden a ser más prevalentes en el recién nacido de pretérmino, en el prematuro. Ya hasta un tercio de las convulsiones neonatales son por accidentes cerebrovasculares. Y luego vienen las demás causas, donde tenemos ya no causas provocadas agudas, sino malformaciones cerebrales, infecciones que también pueden ser agudas o transitorias, ¿ya? Y por supuesto alteraciones metabólicas y las alteraciones genéticas. Los criterios para hablar de epilepsia, que es una condición crónica mantenida en el tiempo y que exige al menos 2 crisis que sean no provocadas, entre comillas, espontáneas, ¿ya? O una crisis no provocada pero con alto riesgo de recurrencia, ¿ya? O al menos la claridad del cuadro clínico y electroclínico para hacer el diagnóstico de algún síndrome epiléptico bien reconocido. Entonces, ¿en qué casos podríamos hablar de un diagnóstico de epilepsia desde el periodo del recién nacido? Bueno, cuando hay, ya dijimos, un síndrome epiléptico claro, de inicio precoz o temprano, ¿ya? Y cuando alguna de estas causas agudas subyacentes que estamos describiendo
es de tal severidad que pueda dejar una lesión o una secuela a nivel cerebral que sea permanente, que se extienda más allá del periodo neonatal. La misma enfermedad encefalopatía hipóxico-isquémica, tanto moderada o severa, puede dejar un daño permanente y por lo tanto dar riesgos de recurrencia de crisis permanente en el tiempo y por lo tanto podemos plantear el riesgo de un diagnóstico de epilepsia. Lo mismo ocurre con un accidente cerebrovascular, que si es extenso va a dejar también una lesión permanente en el tiempo. Lo mismo ocurre con una leucomalacia periventricular más grave. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la hipoglicemia, que es un trastorno habitualmente transitorio, pasajero, que puede verse en algunos recién nacidos. Pero si es repetido, si es muy intenso el episodio de hipoglicemia, o si no se trata correctamente, puede dejar, como bien sabemos los neurólogos infantiles, lesiones cerebrales visibles en territorios posteriores y eso transformarse en el tiempo en un cuadro crónico, en un diagnóstico de epilepsia, si bien se inició con una causa aguda. Sobre el diagnóstico certero de las convulsiones neonatales, bueno, es difícil, porque la semiología de las convulsiones es muy similar a otros eventos que no son epilépticos del recién nacido. Es también el reconocimiento difícil de las convulsiones solamente con la observación clínica de los episodios. Vamos a hablar también del concepto de desacoplamiento electroclínico y también vamos a hablar de las crisis subclínicas o solo electromográficas que son frecuentes en este grupo. Recordar que la semiología de las crisis puede simular a otros movimientos que no son epilépticos del recién nacido y que pueden ser tanto normales fisiológicos como anormales. Por ejemplo, las mioclonías pueden ser perfectamente no epilépticas. Por ejemplo, las mioclonías benignas del sueño, o confundirse con reacciones fisiológicas normales de sobresalto. Desde ya las mioclonías en el periodo del neonato de origen epiléptico son muy infrecuentes, son muy raras. Si usted está viendo mioclonía en un neonato, lo más probable es que sea o sobresalto o sea la mioclonía benigna del sueño. Muy raramente una mioclonía como crisis epiléptica va a ser de origen epiléptico. El temblor generalizado de los recién nacidos también puede confundirse. Este puede ser fisiológico o estar en contexto de otras alteraciones metabólicas o de termorregulación, pero no ser crisis epiléptica. Lo mismo cuando hay un temblor focal o clono focal, si usted quiere, que pueden ser incluso evocados por estímulos táctiles y pueden cesar sujetando o reposicionando la extremidad o el segmento corporal. Esto permite distinguirlo de una clonía, de una crisis clónica focal de origen epiléptico. Lo mismo las posturas tónicas, hasta un 70% podrían corresponder no a fenómenos epilépticos, sino a fenómenos de liberación de tronco encefálico y por lo tanto no ser de origen epiléptico, y esto se tiende a ver en recién nacidos críticamente enfermos con algún daño cerebral extenso. Y por supuesto hay movimientos propios del sueño activo, que es el futuro sueño REM, como movimientos orolinguales, sacudidas, despertares, etcétera, que también podrían confundirse con crisis epiléptica, en especial las que se llamaban crisis sutiles de los recién nacidos. Hay error, incluso entre expertos, cuando solamente con la observación clínica del episodio tratamos de definir si es epiléptico o no. Esto viene de un artículo antiguo, muy sencillo, pero muy importante, en donde se mostraron 20 videos de eventos paroxísticos del recién nacido a 137 profesionales. La mayoría eran neonatólogos e intensivistas. Y se les preguntaba si podían reconocer solamente con la observación si los episodios eran epilépticos o no. Se les mostraron 11 videos que efectivamente eran crisis epilépticas clónicas o sutiles, es decir, con un correlato anormal, epiléptico y tal en el electroencefalograma, y otros 9 videos que correspondían a eventos no epilépticos, ya sobre todo mioclonos benignos del sueño, clono no epiléptico y otros no especificados en el artículo. ¿Cómo le fue a los colegas? La verdad es que bastante mal, porque solamente el 50% de los eventos fueron correctamente reconocidos o diagnosticados si eran epilépticos o no. Hubo poca concordancia entre los distintos observadores y en general, y contra nuestro ego, los médicos consultados no lo hicieron mejor que otros profesionales
consultado de la neonatología. Así que solo un 50% de chances, casi una moneda al aire, la probabilidad de reconocer estos eventos como epilépticos o no. Veamos si están así. Acá yo le voy a mostrar 3 videos en donde usted tiene que pensar, puede escribir en el chat también si quiere, si casos son, para usted, solo con la observación clínica, epilépticos o no. Vamos con el primer video. Este es un recién nacido. Fíjense en las extremidades, las manitos, que están permanentemente con una sacudida continua. Y bastante mantenido en el tiempo, simétrico. Y conectado al video electroencefalograma. ¿Qué le parece a usted? ¿Será esto un evento, una crisis epiléptica, una convulsión neonatal? ¿O será algún evento? Ahí movió la extremidad inferior izquierda también, acompañado. Bueno, está difícil y es un motivo de consulta bastante frecuente, tanto en la neo como pacientes que llegan a veces a la urgencia. Esto corresponde a un mioclono benigno del sueño. ¿Ya? El dato acá, bueno, viene por el tema de que el niño estaba durmiendo, estaba en sueño, y son estas sacudidas tipo mioclonías, pueden ser multifocales de distintos segmentos corporales, que no tienden a despertar al paciente, se ven solamente el sueño, y si usted despierta al recién nacido en ese momento, los movimientos van a cesar, porque en vigilia no se ve este movimiento. Y aparte en este caso tenemos la certeza porque el electroencefalograma sincrónico en ese momento es totalmente normal. Esto era un evento no epiléptico de mioclonía benigna del sueño. Vamos ahora con otro paciente que este es local, es tomado con nuestra máquina de electro en sala. Fíjese las extremidades superiores, cómo hace una postura tónica, mantenido, incluso con un aspecto de postura de descerebración. Acá la alerta la dieron los pediatras. Este niño está pasado el mes, pero venía haciendo estos episodios desde que estaba hospitalizado en la neo, y la sospecha acá era si acaso eran crisis tónicas, bilaterales, generalizadas, por la postura tónica de ambas extremidades. ¿Qué le parece a usted? ¿Será epiléptico este episodio o no? Los pediatras decían que sí, el niño ya estaba en un tratamiento anticonvulsivante porque tenía una encefalopatía hipóxico-isquémica bastante severa, bastante extensa, y en ese momento el paciente estaba conectado a la máquina de video electroencefalograma y estas posturas por lo menos no eran de origen epiléptico, ¿ya? Por lo tanto no había que seguir escalando en el manejo anticonvulsivante porque eran de origen no epiléptico, con la certeza de tener en ese momento un registro electroencefalográfico sincrónico. Bien, y esta es la última también, es un paciente local de acá de Puerto Montt. Fíjense la postura nuevamente tónica de las extremidades superiores, que incluso las levanta. A derecha hay un movimiento más repetitivo, tipo clonía, si usted quiere. Se ve también en algún momento que las extremidades inferiores, sobre todo a la derecha, también hay un componente tónico. Y acá, por supuesto, también la sospecha era si estas eran crisis de origen epiléptico o no. Y esta sí, esta efectivamente correspondía a una crisis epiléptica. Lo sabemos porque en ese momento el paciente estaba además conectado a un video electroencefalograma sincrónico, y también este otro paciente con una asfixia severa desde nacimiento, con infinidad de crisis, anormalidad severa en su resonancia magnética de cerebro, y con la confirmación en estos episodios de origen epiléptico. Y lo sabemos porque en ese mismo momento, como ustedes ven, hay un correlato en el momento del evento ictal de aplanamiento relativo o represión difusa de voltaje, seguido al final de algunos ritmos rápidos a predominio del hemisferio derecho. Entonces, es difícil, ya dijimos, definir si son epilépticos o no los episodios que estamos viendo en el recién nacido. Por supuesto que el gol estándar, entonces, es el correlato y el estudio de los eventos con el video electroencefalograma sincrónico en ese momento.
¿Ya? Y recuerde siempre que solamente con la observación clínica, y con esto empezamos nosotros habitualmente, con la observación clínica de movimientos paroxísticos en el recién nacido, hay una tasa de falla que es incluso de 50%. Si bien el gold estándar es el videoelectroencefalograma, la nueva clasificación también incluye el electroencefalograma de amplitud integrada como una opción que es bastante mejor que la clínica, pero no tan buena como el gold estándar que es el videoelectroencefalograma. Entonces también podemos ayudarnos de este examen para el diagnóstico de las convulsiones neonatales. El concepto de uncoupling o desacoplamiento electroclínico en recién nacido tiene que ver con la persistencia eléctrica o electroencefalográfica de las crisis luego de que la controlamos clínicamente con algún fármaco antiepiléptico, ¿ya? Esto corresponde a causas maduracionales propias del recién nacido, tiene que ver con diferencias en la conectividad y en la propagación respecto al cerebro adulto, y puede verse no solo con fármacos antiepilépticos, sino también con el uso de algunos relajantes musculares, el uso de sedantes, la hipotermia también, y por supuesto puede ser propio de los recién nacidos críticamente enfermos o pretérminos muy extremos. Entonces, en la práctica lo que uno ve es que acá en este esquema tenemos un registro ictal, esto es una crisis registrada en el video electro, y en este momento, en esta flecha, aparecen las manifestaciones clínicas, en este caso, clonía, sacudidas clónicas, inicia. Y acá se detienen con el uso de anticonvulsivantes, pero se detienen solamente clínicamente, solo visiblemente, mientras que eléctricamente o cerebralmente el recién nacido sigue teniendo una convulsión electroencefalográfica. O sea, hay un desacoplamiento entre la clínica y lo eléctrico. Y otro factor a considerar es que en este grupo etario son muy frecuentes las crisis subclínicas, o como se prefiere llamar, solamente electroencefalográficas. A diferencia de otros grupos etarios, los recién nacidos es muy frecuente, y solo como un dato, en los recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica, entre un 50 a 80% de las crisis son solo electroencefalográficas. ¿Ya? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en recién nacidos críticamente enfermos o con encefalopatías de otra índole, ¿ya? Y por eso es que destaca nuevamente la necesidad del electroencefalograma, porque no hay otra forma, ya que son subclínicas, de hacer el diagnóstico de estas crisis solamente electroencefalográficas. Y nos abre la pregunta, ¿cuáles recién nacidos, a cuáles neonatos vamos a conectar entonces profilácticamente al electroencefalograma, que idealmente es continuo según las recomendaciones internacionales? ¿Y a cuáles vamos a conectar? Bueno, a los que sean de alto riesgo de tener una convulsión neonatal. Esta es de la guía de la Sociedad Americana de Neurofisiología, y acá menciona algunos escenarios clínicos que otorgan riesgo a los recién nacidos de presentar crisis epilépticas neonatales, y por supuesto las dos más lógicas son una encefalopatía aguda neonatal. Acá no especifica el grado, pero probablemente de todas maneras habría que conectar a una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, ¿no es cierto?, más grave. Y la moderada sería ya más discutible, en cambio la más leve quizás no sea tan necesario conectarlo. También aquellos pacientes que han tenido o tienen riesgo de tener alguna lesión cerebral producto de algún evento pulmonar o cardíaco, incluyendo a los pacientes que están en ECMO o que tienen alguna malformación cardíaca congénita. Y por supuesto acá se incluyen otras etiologías como una infección del sistema nervioso central, un trauma, incluso accidentes cerebrovasculares y prematuro muy extremo. Esto por supuesto va a depender del recurso, de la disponibilidad que usted tenga de hacer un electroencefalograma, en este caso continuo. Nosotros, por ejemplo, acá en Puerto Montt no tenemos todavía la opción de electroencefalograma continuo. Sí hacemos video electroencefalograma parcelado, seriados de 1 hasta 2 horas uno puede pedir, pero no tenemos el continuo todavía. Y si conectó a estos recién nacidos de alto riesgo de convulsionar al electroencefalograma continuo,
¿Cuánto tiempo lo van a mantener conectado? ¿Cuánto va a durar? Al menos 24 horas según esta recomendación. Sí o sí, al menos 1 o 2 horas para el análisis del trazado de base del paciente, para lograr al menos un ciclo de sueño quieto, sueño activo y vigilia. Y si durante este monitoreo usted llega a detectar crisis, entonces tiene que extender el estudio, el monitoreo, al menos otras 24 horas hasta el control total de la crisis. Esa como recomendación internacional. Entonces se nos complica el escenario porque ya no es solo la dificultad de definir si es epiléptico o no, solamente con la observación clínica, también hay que tener la sospecha alta de estas crisis que no se ven en la clínica, que son solamente electroencefalográficas, y también tener la sospecha en aquellos recién nacidos que están en alto riesgo de presentar crisis epiléptica. Pasemos ahora a recomendaciones sobre el electroencefalograma neonatal. Es básico contar con un video electroencefalograma. Eso es lo ideal, porque el registro en video sincrónico permite ir viendo los distintos artefactos que se pudieran presentar durante el registro, los movimientos, las atenciones que tienden a ser seguidas, frecuentes por el personal de neonatología, ¿ya? Al menos lo básico es contar con 8 electrodos en total. 4 por lado. Si ustedes se fijan, se mantiene un electrodo por lado anterior y otro posterior, frontal y occipital, y en la línea media se mantiene al menos uno en el área más central. Eso como criterio básico. Y además uno le agrega otros parámetros que vamos a querer medir, lo que entendemos como poligrafía, es decir, una electromiografía de mentón y de deltoides para ver los movimientos del paciente, también para catalogar en qué etapa del ciclo sueño-vigilia se presenta el paciente. Lo mismo, idealmente, el electrooculograma, el electrocardiograma para ver si no son artefactos producto de la frecuencia cardíaca, monitoreo del flujo aéreo nasal, movimientos respiratorios abdominales con una banda e idealmente la saturación de oxígeno. En la medida que usted no pueda agregar al registro alguno de estos parámetros, va a ser esencial que el técnico que está tomando el electroencefalograma en ese momento vaya anotando aquellos parámetros que no quedan registrados, para saber, si no, después usted no va a tener idea si hizo, por ejemplo, una desaturación. ¿Ya? Vea, por ejemplo, el siguiente ejemplo, también a nivel local, de un recién nacido de término que se hospitalizó por el diagnóstico de Brue o ALTE, ya que hacía apneas y alguna desaturación. Se solicitó, por supuesto, un electroencefalograma para descartar algún origen epiléptico de estos episodios. Y en nuestro registro, si ustedes se fijan, tenemos electrocardiograma, tenemos electrooculograma, tenemos electromiografía de mentón, la cinta abdominal para ver las respiraciones, pero no tenemos en tiempo real, sincrónico, la saturación de oxígeno. Entonces acá fue muy importante, esencial que nuestra técnico anotara que en ese momento, como ven ustedes acá en color amarillo como comentario, que la saturación de oxígeno bajó a 85% y ese era el episodio, el evento que motivó la consulta y la hospitalización. Si ella no lo hubiera notado, no hubiéramos tenido idea que en ese momento el paciente desaturó. Y no ocurre ningún correlato epileptiforme ictal durante ese episodio de desaturación. O sea, no hay un correlato eléctrico. Por lo tanto, lo que podemos decir de esto como hecho es que al menos este episodio de desaturación no es de origen epiléptico, no es de origen convulsión epiléptica. Y lo que podemos sacar también como interpretación de los movimientos y las respiraciones que están anotadas abajo con las bandas, es que si ustedes se fijan en azul, el paciente viene con una respiración bastante regular, periódica como se ve en esta línea, y luego hace una respiración bastante irregular. Podríamos hablar de pausas intermitentes respiratorias en este recuadro que está acá en rojo. Y luego, determinado el episodio, espontáneamente el paciente sigue con una respiración más regular. Así que sospechábamos en este paciente no algo epiléptico, sino alguna pausa respiratoria, y fue un paciente que luego sigue su examen con una polisomnografía. De ahí la importancia de registrar estos otros parámetros fisiológicos, y si no los tiene, que el técnico
la anote y que también anote los eventos, los episodios que vayan surgiendo durante el registro. ¿Y qué ocurre con el electroencefalograma de amplitud integrada? Bueno, se reemplazan los electrodos mínimos recomendables por apenas 2 que se colocan en la línea central, ¿ya? Y esto se mira de manera comprimida en un intervalo más grande de tiempo y se ven estos cambios que puedan existir en voltaje. Por supuesto, no es tan bueno como el estándar del video electroencefalograma, pero se plantea como mejor que solamente la observación clínica. Yo en particular, me confieso, no sé usar el electro de amplitud integrada, no sé interpretarlo, pero confío plenamente en los neonatólogos que se han formado y que han hecho curso para la interpretación de esta técnica. Uno de los problemas, por mencionar solamente algunos, es qué ocurre con la localización de alguna crisis. Por ejemplo, si la crisis tocó la casualidad que justamente fue de origen central, en las regiones centrales, marcada acá en rojo, bueno, lo más probable es que tengamos algún correlato y podamos detectarla en este electroencefalograma de amplitud integrada, porque justamente ahí están los electrodos en el área central. Pero ¿qué ocurre, como en este caso, en donde la crisis es de inicio más posterior, occipital? Esta crisis podría no ser detectada en esta técnica de electroencefalograma porque no alcanza a ser censado por los electrodos que son de origen central. Y eso también es válido para crisis epilépticas que son más breves y que no alcanzan a alterar el trazado comprimido de esta técnica. Y esto a modo de resumen y traducido de un libro en donde mencionamos los 3 tipos de electroencefalogramas que podemos realizar en el neonato. Tenemos el convencional o seriado, que es por lo menos de 60 minutos para captar idealmente un ciclo completo de sueño vigilia. Ya dijimos que la cantidad mínima de electrodos cerebrales en cabeza son 8, y el plus tiene que ver con la poligrafía, todos los parámetros fisiológicos que usted le agregue. La instalación lo hace el mismo técnico, se revisa la página cada día, o 20 segundos por página, y la interpretación depende de neurólogo, formado idealmente en epilepsia, y la disponibilidad de este recurso, por supuesto, es variable en cada centro. Acá en Puerto Montt tenemos solamente una máquina para todas las salas, todo el hospital, tanto adultos como infantil, entonces no siempre tenemos disponibilidad urgente de este electroencefalograma convencional, y ya dijimos, es el gol estándar y permite hacer el diagnóstico, ese es su rol en la UCI. Después tenemos el monitoreo continuo, que es muy similar al anterior, pero esto es continuo, permanente, ya dijimos por lo menos 24 horas. También se instala con el técnico, también lo revisamos los neurólogos, y la disponibilidad aún es más variable y sirve como una herramienta de monitoreo en aquellos pacientes con alto riesgo, ya dijimos, de presentar convulsiones. Y por supuesto está el electro de amplitud integrada, que también es continuo, se usan solamente 2 electrodos, ¿ya? Y la instalación no necesariamente por el técnico de electro, puede ser perfectamente por el personal de la neonatología, se puede revisar cada 3 horas o menos, y no necesariamente por el neurólogo, puede ser también, puede ser visto también por el neonatólogo, y la disponibilidad, si usted lo tiene en la neo, es inmediata, y también es una herramienta de monitoreo. Vamos ahora entonces con las clasificaciones. Esta es la clasificación antigua y probablemente más difundida, con la que todos aprendimos, y viene del doctor Volpe, y es una clasificación que existe desde el año 70, con diversas modificaciones hasta el año 2000. Y clasifica a las crisis como clónicas, mioclónicas, tónicas y también las sutiles, que se llaman, que todos nos acordamos de estas crisis sutiles. El gran problema de esta clasificación más antigua es que no todas estas llamadas crisis por esta clasificación tienen efectivamente un correlato electroencefalográfico, ictal, ¿ya? Por ejemplo, en las llamadas crisis clónicas por esta clasificación es frecuente, es común tener este correlato, o sea, son realmente crisis epilépticas. Pero no así en las crisis mioclónicas, cuando son focales, o en las crisis tónicas, cuando son generalizadas. No siempre tenían en la definición de esta clasificación un correlato electroencefalográfico ictal. Por lo tanto, queda la duda si efectivamente son crisis epilépticas o no.
Y mucho más variable es en estas crisis llamadas sutiles, que como ya vemos pueden tener movimientos oculares, orolinguales, autonómicos también, apnea y otras posturas o movimientos de extremidades como el famoso boxeo o pedaleo, ¿ya? Pero su origen epiléptico de estas crisis sutiles es realmente variable y dudoso. De ahí que esta revisión, esta clasificación se ha revisado varias veces. Esto es solamente un artículo del año 87, ya antiguo, en donde revisa un total de 415 crisis clínicas, llamadas crisis solamente por la observación clínica en 71 recién nacidos. ¿Qué encuentra esto? Bueno, que hay algunas crisis que tienen un buen correlato ictal, electroencefalográfico, sincrónico, en particular las clónicas focales y las tónicas focales. Pero todo el resto de las crisis, según esta clasificación, por observación clínica, no tienen un buen correlato electroencefalográfico, epileptiforme y tal. Y por lo tanto queda la duda si lo que estamos llamando solamente con la observación clínica como crisis son efectivamente crisis de origen epiléptico o no. Y esto es particularmente frecuente en las tónicas bilaterales o generalizadas y nuevamente en las crisis sutiles, que no siempre se acompañan de un correlato eléctrico. Además, algunas de estas crisis, entre comillas, que llamamos, eran perfectamente controladas al tomar o sujetar la extremidad en cuestión, lo que va en contra de un origen epiléptico, y otras, en cambio, eran provocadas con maniobras de estímulo táctil o propioceptivo. Si bien existen las crisis epilépticas reflejas de distintos estímulos, en este caso son particularmente infrecuentes y no se acompañan estas de un correlato eléctrico. Ese es el gran problema de las crisis sutiles. Entonces, la nueva clasificación de la Liga Internacional es la primera clasificación de la Liga para las convulsiones neonatales. Fue propuesta por un grupo de expertos en el área e intenta aplicar el conocimiento actual que se tiene de las convulsiones neonatales en la clasificación. Se basa en el esquema básico de la última clasificación, también hilada de la crisis epiléptica. Menciona, con lo que se sabe hasta ahora, que las convulsiones neonatales son solamente de inicio focal, no de inicio generalizado, por lo tanto ya no está esta disyuntiva habitual de definir si son las crisis epilépticas de inicio focal o de inicio generalizado, que son todas de inicio focal. Y hace énfasis en la necesidad de corroborar o objetivar los episodios, los eventos, con el electroencefalograma para tener certeza en el diagnóstico. El nombre, la denominación de la crisis, del tipo de crisis, sigue siendo según la manifestación clínica predominante de la crisis y va a incluir al menos dos, entre comillas, nuevos tipos de crisis que no están incluidas en la clasificación de crisis que todos manejamos, que son las crisis solamente electroencefalográficas y las crisis secuenciales que vamos a revisar a continuación. Esta es la clasificación. Si ustedes se fijan, esto inicia con la sospecha clínica que tengamos nosotros en un recién nacido de que podría estar presentando convulsiones neonatales, ¿ya? O la sospecha de un paciente críticamente enfermo, severamente enfermo, con una encefalopatía hipoxico-isquémica, que sabemos que tiene alto riesgo de convulsionar, incluso subclínicamente. Luego de esta sospecha clínica, pasamos a la confirmación, idealmente con el video electroencefalograma, que es el gol estándar. Si no estuviera disponible, bueno, al menos con el electro de amplitud integrada. Y con esto inmediatamente podemos definir si son efectivamente crisis de origen epiléptico o no, o si efectivamente lo son, si son de origen epiléptico. Es decir, si se acompañan en ese mismo momento de un correlato anormal eléctrico. Y acá tenemos, por una parte, crisis que son solamente eléctricas o electroencefalográficas sin manifestaciones clínicas, está incluido dentro de esta clasificación, y luego vienen las crisis electroclínicas, que vienen con manifestaciones clínicas, que pueden ser motoras, no motoras, y también las crisis secuenciales que vamos a mencionar y las no clasificadas. ¿Dónde quedarían en esta clasificación las crisis sutiles? Probablemente acá en los automatismos motores, incluyendo los movimientos oculares, los movimientos oculolinguales, movimientos o posturas de extremidades superiores e inferiores, y tal vez uno podría agregar también algo de componente autonómico en las crisis sutiles cuando se acompañan estas de apnea o de otras alteraciones.
Nuevamente, el tipo de crisis es según la manifestación clínica predominante. De ahí, lo importante, más que ponerle el nombre cuando usted está de turno en la neo, es describir qué fue lo que hizo. ¿Fue una sacudida? ¿Fue un salto? ¿O fue un salto repetido en el tiempo, mantenido? Etcétera. Y en lo posible, grabar. Hoy en día con los celulares uno puede fácilmente captar los episodios y eso es muy útil, porque uno puede visualizarlo varias veces y con eso definir si pudiera corresponder a una crisis epiléptica o no. Y recordar que no todo lo que se mueve en la UCI, en la NEO, va a ser sinónimo de una crisis epiléptica. Puede ser perfectamente un movimiento de otra índole, no epiléptico, o bien un movimiento normal, fisiológico. ¿Y por qué es importante definir el tipo de crisis? Porque esto va a orientar a la posible causa o etiología subyacente. Y esto finalmente nos va a orientar al tratamiento de esta causa y de este tipo de crisis. De ahí la importancia de definir bien el tipo de crisis. Esto porque hay una asociación entre el tipo de crisis y la etiología o causa. Este es un esquema, por ejemplo, en donde ustedes pueden ver en este color más celeste que la crisis electroencefalográfica solamente, tienden a presentarse en todas las etiologías. Mucho más frecuente en la encefalopatía hipoxicémica, por ejemplo, o en la infecciosa, o en los recién nacidos de pretérmino. Casi no se presenta la electroencefalográfica en la etiología de origen genético. Pero, por ejemplo, si vamos a la etiología vascular, a los accidentes cerebrovasculares, sabemos que en su mayoría, casi 50-50, son o crisis electroencefalográfica o crisis clónica focal. De hecho, si usted está viendo una crisis clónica focal de un lado, lo primero que tiene que ir a buscar con una ecografía, con una neuroimagen, es que no hay un accidente vascular cerebral contralateral, en el otro lado del movimiento del cuerpo. ¿Ya? Lo mismo en las mioclonías, ustedes ven que se presentan en la infecciosa, en la metabólica y en los pretérminos, pero no en la otra etiología. Y la crisis tónica se ve particularmente en la etiología genética y algo un poco en la encefalopatía hipoxicémica. Eso también es importante porque si usted está viendo una crisis de origen epiléptico de tipo tónica, en la clínica eso es altamente indicativo, por supuesto si tiene ausencia de una encefalopatía hipoxicémica, normalidad en la neuroimagen, eso es muy indicativo de una etiología genética, por lo tanto rápidamente va a tener que derivar algún examen para estudio genético. Y esto habla de lo mismo, la tabla del mismo paper, y solo por mencionar algunos casos, vean ustedes cómo las crisis mioclónicas se ven únicamente casi en los desórdenes metabólicos. Y esto no a los desbalances electrolíticos menores o transitorios de la NEO, como problemas de sodio o como problemas de la glicemia, etcétera, sino en errores innatos del metabolismo o en desórdenes relacionados con vitaminas. Y algunos también en algunos problemas genéticos como las canalopatías. Pero una crisis mioclónica, de origen epiléptico por supuesto, no un mioclono benigno del sueño, va a ser altamente indicativo de esto, algún error en el metabolismo o relacionado con las vitaminas. Que afortunadamente es un escenario raro, infrecuente, ¿ya? Pero tiene relevancia porque tiene tratamientos específicos. Usted puede mejorar o revertir incluso algunos cuadros con el uso de ciertos suplementos vitamínicos o metabólicos. Y bueno, y lo mismo también como ejemplo los espasmos, que si ustedes ven, se presentan según esta tabla, particularmente en otros desórdenes genéticos. ¿Ya? Entonces, si usted está viendo espasmos en un recién nacido, puede rápidamente sospechar una etiología genética. ¿Ya? Veamos este video, por ejemplo, de un paciente que presenta sacudidas generalizadas, masivas, tipo mioclonía, algunas más tipo espasmos porque duran un poco más que una mioclonía. Y lo otro que llama la atención es el trazado. Este es un trazado que de base, en reposo, está alterado y severamente alterado con este patrón de paroxismo, supresión. Ustedes ven descargas paroxísticas grandes de actividad eléctrica cerebral anormal, seguidas de atenuaciones difusas de voltaje, y ese es el trazado que se conoce como paroxismo supresión, que es anormal, severamente anormal, se ve
en condiciones metabólicas, errores innatos del metabolismo, desórdenes de vitamina y otros. Y es algo que queda clarísimo desde el primer momento del electroencefalograma, porque esto es un trazado de base interictal. Y acá otro ejemplo también, un recién nacido con una patología severa, con un patrón paroxismo-supresión basal, interictal en su electroencefalograma, y con cada paroxismo, por ejemplo, acá, el paciente va a presentar una sacudida, bueno, ahí no lo hizo, ahí tampoco lo hizo, pero algunos acompañan, otros no. Ya, este sí. Bien, y es una sacudida, si ustedes ven, bastante sutil, que puede pasar perfectamente desapercibida, pero la importancia acá es que el paciente estaba conectado en ese mismo momento al video electroencefalograma. Otro ejemplo de cómo el tipo de crisis puede orientar a la causa, tenemos que las crisis tónicas prácticamente se ven de manera exclusiva en las causas genéticas como las canalopatías, y acá mencionamos finalmente las crisis secuenciales, que es como el nuevo tipo de crisis que se agregan a esta clasificación del ILAE, que si ustedes se ven en las crisis secuenciales en distintas etiologías, prácticamente en todas, pero es particularmente frecuente en las malformaciones del desarrollo cortical, también en los desórdenes relacionados con problemas de vitamina o errores innatos del metabolismo, ¿ya? Y en este cuadrito en verde, que son la patología genética. Una crisis secuencial puede ser altamente indicativo, al igual que las tónicas, de una patología, de una causa o etiología genética de las convulsiones neonatales. ¿Y a qué nos referimos con crisis secuenciales? Vea, por ejemplo, este recién nacido que empieza con una postura tónica. Tónica, detiene conducta, deja de succionar, se mantiene con una postura tónica, algo asimétrica, ahí más simétrica en las extremidades superiores, más tónica, llega a cruzar la línea media, ahora más tónico de las extremidades inferiores, ahí libera un poco, llora, ahí se describe en la descripción que hace un poco de cianosis perioral, y ahora empieza con algunos parpadeos, que más adelante son rítmicos, ahí fijación de mirada, sin otra manifestación motora, ni convulsiva, solamente fijación de mirada, desconexión del medio aparente, y sigue con esta parpadeo rítmico. Se fijan cómo la manifestación semiológica, clínica, va variando de manera secuencial durante la crisis, ahí está con los parpadeos. Todo esto, y se sabe porque está conectado al video electro, es una crisis, en este caso prolongada, y con distintas manifestaciones que vienen evolutivamente o secuencialmente, y a este tipo de crisis, en donde es muy difícil definir cuál es la manifestación clínica predominante, porque son muchas, se les denomina crisis epilépticas secuenciales. Y es altamente indicativo esta crisis, si bien es larga y asusta mucho, de patología genética. Bien, y esta etiología genética, antes llamada idiopática, si bien son raras, ya dijimos que lejos lo más frecuente son causas agudas provocadas, son importantes de tener en consideración, porque dependiendo del defecto genético, se puede orientar también el tratamiento. Por ejemplo, canalopatías que se inician en el periodo neonatal o antes de los 3 meses, se benefician de bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo, que están totalmente prohibidos en canalopatías que se inician en otro momento del periodo lactante. Y estos síndromes epilépticos de inicio neonatal y también de lactante son los que aparecen acá en esta nueva clasificación de síndromes epilépticos electroclínicos del ILAE que salió este año, en donde se habla de la epilepsia autolimitadas, que así como empiezan a cierta edad, algunas de inicio neonatal, pueden detenerse autolimitadamente por sí solas a cierta edad. Tenemos también las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, ¿ya? Y esto engloba, en el caso de los neonatos, a lo que se conocía antes como síndrome de Ohtahara y síndrome mioclónico precoz, y por supuesto algunas etiologías específicas
que dentro de lo raro son bastante frecuentes y por lo tanto tienen algunas características clínicas dependiendo de cada gen. Bien, y palabras finales sobre el tratamiento. Este es un artículo bastante antiguo pero muy vigente que compara la eficacia del fenobarbital versus la fenitoína en los recién nacidos. Y ustedes ven cómo de manera aleatoria asignan el tratamiento ante las convulsiones neonatales a fenobarbital o a fenitoína. Y la eficacia es más o menos parecida, 43% en la fenobarbital y 45% en la fenitoína. Son los dos igual de buenos, pero más del 50% de los pacientes no lograron controlar la crisis. Cuando esto no pasó y no se controló la crisis, bueno, se agregó entonces el otro medicamento. Si se inició fenobarbital, se agregó la fenitoína, y con esto se logró cercano al 60% de control de crisis, ¿ya? O sea, sigue habiendo un 40% de crisis neonatales que no van a responder a estos dos fármacos que son de primera elección. ¿Qué pasa con el levetiracetam? El neonato no tiene tanta utilidad, por más que nos guste usar el levetiracetam y tenga menos efectos secundarios. Este es un estudio que compara la eficacia del levetiracetam versus el fenobarbital. Ustedes ven cómo en el cese de las crisis, que fue al primario a las 24 horas, este se logró en el 80% de los pacientes tratados con fenobarbital, pero apenas en un 30%, un tercio de los pacientes con el levetiracetam. 48 horas después, el outcome secundario, baja un poco el control de crisis con el fenobarbital, pero baja aún más el control de crisis con el solo uso del levetiracetam. Y claro, los efectos adversos fueron un poco más frecuentes en el fenobarbital, pero ninguno de estos fue severo, grave, y el uso de fenobarbital sí controla mejor la crisis. Y esto solamente para mencionar, este es un artículo sacado de antiguo de la Academia Española de Pediatría, del doctor Campos Casteló, en donde se menciona qué hacer cuando sospechamos una convulsión o una epilepsia neonatal de origen idiopático, es decir, de origen genético o en contexto de un error innato del metabolismo. Por supuesto, se sigue empezando el tratamiento con fenobarbital, pero si está esta sospecha de algo metabólico, conviene dar una prueba con piridioxina, con biotina y con ácido folínico en estas dosis. Entonces, a modo de conclusión, hablamos que hay muchas particularidades en el periodo neonatal, en las crisis epilépticas, que los diferencian de los otros grupos etarios. Hablamos también de la dificultad del diagnóstico solamente con la observación clínica, por ejemplo. Eso hace necesario corroborar estos eventos con el electroencefalograma. Hay necesidad también de contar con el electroencefalograma continuo en aquellos recién nacidos que tienen alto riesgo de presentar crisis, en especial las solamente electroencefalográficas o subclínicas. Importante definir bien el tipo de crisis. Si no se sabe el tipo de crisis, describa o trate de grabar con el celular, porque esto orienta finalmente a la causa subyacente y al tratamiento. Y yo sigo usando en primera línea el fenobarbital o la fenitoína como primera opción en las convulsiones neonatales. Eso es, muchas gracias. Buenísima presentación, Sebastián. Muchas gracias. Bien. Tú dime si respondemos preguntas ahora o más adelante. Yo creo que por la diferencia en especial de las dos presentaciones, vamos respondiendo al tiro, yo creo. Al tiro nomás, ya. ¿No es cierto? Sí. ¿A ustedes les parece? ¿Se da espacio para las preguntas? Me va a ayudar la doctora Rosso, neuropediatra, ¿no es cierto?, del Hospital de Valparaíso, Van Buren. Hola, Por ahí. buenos días. Hola, Karina, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias ahí, doctor Silva, por la presentación. Yo quería abrir ahí, a ver si aparecen más preguntas. Respecto a los comentarios de los requisitos técnicos para un electroencefalograma en recién nacido en los primeros meses, a lo mejor sería bueno ahí destacar esto. Sí, los requisitos yo creo que pasan también por la indicación de poder indicar el electroencefalograma. Como ya mencionamos, si tenemos un recién nacido de alto riesgo de presentar crisis, incluso electroencefalográfica solamente,
conviene en algún momento tener la disponibilidad del electrocontinuo, porque se ha visto que la detección de las crisis precozmente y el tratamiento de esta mejora finalmente el outcome, el desarrollo psicomotor global a largo plazo. ¿Ya? Entonces, hay que hacer también buen uso de los recursos. Acá en Puerto Montt tenemos electrocontinuo, pero cuando tenemos un recién nacido que está convulsionando, tratamos de darle prioridad a ese paciente, hacer el video electro seriado, y también le preguntamos a los neonatólogos qué le ha parecido el trazado del electro de amplitud integrada, etc. Muchas gracias. Estamos viendo un correo suyo, doctor. Uy, esto, claro. A ver si dejamos de compartir. No. No, y ni siquiera es mío. No, es de la Mónica, de hecho, ¿verdad? Acá en el hospital nosotros en los recién nacidos tratamos de hacer electroencefalograma, ojalá siempre por lo menos de 60 minutos, incluyendo también electrooculograma e idealmente también algunos electrodos de origen muscular, tratando exactamente con lo que usted mostraba en algunos videos, el correlato electroclínico, que en los recién nacidos es mucho más difícil versus el resto de las edades. Así que por eso quería destacar ahí la importancia del electro y de la calidad de este. Aquí hay una pregunta. En caso de que no exista una causa clara de crisis convulsiva en el neonato, ¿partiría con fenitoína pensando en la posibilidad de que se trate de epilepsia de etiología genética? Sí, es una buena opción porque se ha descartado causas claras como el antecedente clínico de una encefalopatía, de una asfixia, una infección, una neuroimagen que es normal. Claro, uno puede empezar con la fenitoína y jugársela pensando en que eso sea una etiología genética, y que en general, si es una canalopatía, pudiera andar mejor con la fenitoína. Incluso la carbamazepina, acá tuvimos un paciente muy difícil, en donde llegamos a usar por primera vez la carbamazepina en recién nacido. ¿Ya? Pensando justamente en la etiología genética, es una buena opción. Perfecto. Y aquí el doctor Cabello también hace una pregunta. ¿Qué condiciones específicamente se podría ver espasmos en el recién nacido? Sí, los espasmos a veces cuesta diferenciar de las mioclonías también generalizadas. Según estas revisiones, los espasmos tendrían que verse más en la etiología genética, ¿ya? Y yo por ahí escuché cuando se habló de la nueva clasificación de síndrome, que era uno de los problemas con esto de meter en el mismo saco a Ohtahara con la epilepsia mioclónica precoz, porque la mioclónica precoz, que habitualmente es por defecto en errores innatos del metabolismo, viene habitualmente más con mioclonías, como el nombre lo indica, y no tanto con espasmos. En cambio, el Ohtahara, que podía ser tanto genético como lesional, estructural en la neuroimagen, ese tendía a verse más con espasmos que podían ser masivos. Pero a veces la distinción entre la mioclonía, que es muy breve, y el espasmo, que es un poquito más breve, es más sutil, y probablemente se vea en estas condiciones genéticas o de errores innatos del metabolismo. Perfecto. No sé si ahí el doctor Cabello quiere quizás ampliar un poquito respecto a la pesquisa entre la Asociación de Epilepsias de Origen Metabólico, porque yo creo que su pregunta va por allá. Doctor Cabello, ¿está por ahí? Hola, Karina. Sí. Oye, primero agradecer al doctor Silva, muy buena su presentación, muy clarificadora, en especial para lo que aprendimos en la clasificación de Volpe hace tantos años. Así que muy buena su presentación. Sí, la pregunta es un poco orientada a eso. La verdad es que, pues, claro, le preguntaba a él, y no sé si se entendió la pregunta, desde la perspectiva del epileptólogo, porque desde la perspectiva de los que vemos enfermedades metabólicas, habitualmente cuando nos cuentan espasmos en recién nacidos, y particularmente sin antecedentes de convulsiones prenatales o de hipo,
lo primero que uno piensa es una hipoglicemia cetóxica o los déficits de peridoxina. Entonces, por eso te preguntaba, porque para el mundo metabólico te cuentan espasmos, tú dices eso. La pregunta era, desde la perspectiva, no era para pillarte la pregunta era si desde la perspectiva epileptológica había algo que te hiciera pensar en alguna etiología específica. Porque desde la perspectiva metabólica son las dos cosas que uno tiene en la cabeza cuando te cuentan espasmos en recién nacidos. Esa era la idea de la pregunta, pero para nosotros, claro, pensamos en enfermedades metabólicas, como tú muy bien decías, en las mioclónicas precoces antiguas y en la clasificación nueva, en cualquier cosa que calce por ahí cerca, digamos. Pero creo que tú lo explicaste muy bien en tu presentación en la sospecha metabólica. Perfecto. Hay hartas felicitaciones al doctor Silva, aquí el doctor Álvaro Retamal, me imagino, considerando que en las crisis tónicas el correlato eléctrico es bajo. ¿Hay alguna forma de saber cuándo indicar tratamiento antiepiléptico? La clasificación nueva de Leilae propone que si el gold estándar es no epileptiforme, entonces el episodio sería no epiléptico, de manera categórica. Y esto le queda la duda de si no estaremos subtratando algunas crisis sin correlato. Un tema súper interesante y complejo en la práctica. No sé, ahí... Sí, y que se abre harta discusión, porque se supone que si no hay un correlato sincrónico, epileptiforme y tal, esa crisis no es de origen epiléptico. Se habla también del famoso foco profundo, quizás hay un foco ahí descargando que es más profundo y que no se puede ver a nivel del video electroencefalograma, pero es más bien un constructo hipotético eso, porque tampoco existe una evidencia que muestre este es el foco que descarga, etc. Y tampoco hay evidencia que el manejo en estas situaciones con fármacos antiepilépticos o anticrisis vaya a mejorar aquellas manifestaciones que no tienen correlato eléctrico. Por eso la clasificación nueva trata de hacer hincapié que si no hay un correlato electroencefalográfico, no sería una crisis, un episodio de origen epiléptico, por lo tanto, no sabemos si el tratamiento con anticonvulsivante va a hacer una diferencia o no. Y lo otro que hay un artículo, por ahí no lo mencioné, que menciona sobre el uso de tratamiento profiláctico con fenobarbital, justamente en aquellos recién nacidos que tienen más riesgo de hacer crisis y en donde no hay disponibilidad de un electroencefalograma continuo. Ahí como, ¿qué es mejor? Bueno, no tengo continuo, no lo trato, o si no tengo continuo, mejor le adelanto un tratamiento antiepiléptico de manera profiláctica, y mostraban que tenían mejor salida, mejor outcome, aquellos pacientes con un tratamiento a ciegas, profiláctico con fenobarbital, versus los que no se hacía nada. Me puedo colgar ahí de una pregunta que siempre he tenido en la NEO, del modo de ver la parte electroencefalográfica. ¿Qué pasa con las interictales? ¿Qué rol le das a las interictales en ese sentido, Sebastián? Son como frecuentes de ver, no sé si cambian el outcome, realmente hay que tratarlas. ¿Se hace algo con eso? Mira, nosotros como hacemos electros seriados nomás, parcelados de 1 o 2 horas, tampoco alcanzamos a ver tantas alteraciones interictales. Alteraciones interictales epileptiformes no se ven tanto en el periodo de recién nacido. Sí tiende a haber otras alteraciones focales, por ejemplo, interictales, que puedan hablar de una anomalía focal o de algún defecto focal. Lo otro que se describe es que, porque la definición de crisis electroencefalográfica o electroclínica en el neonato es una descarga, ¿no es cierto?, rítmica, evolutiva y de más de 10 segundos de duración. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con estas descargas que cumplen los mismos criterios, pero que son más breves, son más cortas y duran menos de 10 segundos, 8, 7 segundos? Esas son los famosos BIRS, que son las descargas breves, interictales, rítmicas, y que se ven en pacientes, más frecuentemente en pacientes con más riesgo de hacer crisis reales, de más de 10 segundos, y por ahí algunos también recomiendan o ponerle más ojo a ese electrocontinuo porque va a presentar crisis el recién nacido, o de frente tratar estos VERS, aunque hay controversia. Super, gracias. Gracias, Sebastián. Hay otras preguntas. Pregunta una QF, ¿cómo consiguen el fenobarbital como presentación magistral? Sería, bueno, las distintas presentaciones que existen del fenobarbital.
Sí, es una buena pregunta porque acá yo entiendo que tenemos disponibilidad tanto oral de comprimido de 15 miligramos o de 100 miligramos y también tenemos disponibilidad EB. De hecho, la disponibilidad EB también está pensada para el manejo de estatus en el contexto de urgencia, por ejemplo. Entonces, finalmente, lo definen los neonatólogos, que son los médicos tratantes de los pacientes, dependiendo de si hay absorción enteral o no, para usar comprimidos, por ejemplo, o si es mejor usarlo de manera EB. Pero acá tenemos disponibilidad de ambas vías, en caso de ser necesario, oral y EB. Bueno, ahí cabe destacar que el metabolismo de tanto de la fenitoína como fenobarbital es bien aberrante y poco predecible en los recién nacidos, así que es muy bueno asociarlo con niveles plasmáticos. El doctor Ramírez también pregunta, ¿experiencia con lacosamida y topiramato? Sí, yo lacosamida en particular no tengo experiencia. Quizás si uno busca ahí experiencias de uso de lacosamida en recién nacido. Topiramato, me parece que en este recién nacido también difícil, llegamos a usarlo o lo planteamos, y ahí yo sí que hay experiencia de haberlo usado. Cuando todo lo demás ha fallado, estamos hablando del fenobarbital, con fenitoína, con levetiracetam, y no ha habido respuesta, el topiramato es una opción posible en los recién nacidos, sí. Bien. Y hay una pregunta que yo creo que quizás se podría resumir ahí respecto a la primera, segunda, tercera línea en recién nacido. Dicen, ¿qué experiencia tienes con el uso de fenitoína desde los neonatólogos? Ya que muchas veces se prefiere el uso de fenobarbital y luego levetiracetam y fenitoína como tercera opción con los RAM. Sí, sí, de hecho acá nos tocó revisar con una neonatóloga del hospital en qué estaba el uso del levetiracetam para convulsiones neonatales. Y los dos nos sorprendimos porque los artículos son bien categóricos. Si bien no hay estudios serios, digamos, randomizados, doble ciego, etcétera, todos los estudios que existen comentan de que el levetiracetam no es tan efectivo en manejar la crisis. Efectivamente no hay mayores riesgos adversos, se pueden usar dosis de hasta 60 miligramos por kilo día sin mayor problema, con toda seguridad, pero el problema es que no es particularmente efectivo. Y sí, a veces uno, para no agregar al fenobarbital la fenitoína, agrega el levetiracetam también ahí como segunda opción, pero hay que verlo caso a caso. Si ya está con leve y no ha habido respuesta, hay que seguir escalando en fármacos que, si bien pueden tener efectos adversos, sí son más efectivos para el control de crisis neonatales. Perfecto. Y una última pregunta, quizás en honor al tiempo, para dejarle espacio a la doctora Rosas. El doctor Felipe Castro pregunta sobre el uso de diuréticos de ASA para diagnóstico sobre canal NKCC2. ¿Hay alguna novedad respecto a esto? Sí, ahí me pilla Felipe, porque no desconozco si hay algún artículo nuevo acerca del uso de diuréticos. Yo entiendo que se intentó usar en otro grupo etario no neonatal, lactante, sin tanto efecto. Justamente como dice él, poco efectivo. Pero en neonatal, la verdad, no desconozco si hay algún artículo por ahí o no. Sí, yo también quería lo mismo. Súper. Muchas gracias entonces, Ya, pues. doctor Sebastián Silva. Excelente su presentación. Gracias a ustedes. Bueno, y le damos paso entonces a la doctora Rosas. Eso, a Mónica, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Hola, hola. Sí, en realidad agradecer a todos los conectados. Estamos Dije, pasando siempre los más de 150 equipos conectados en cada videoconferencia y las charlas están a súper alto nivel, así que se agradece muchísimo. Muchas gracias, Mónica, por compartirnos hoy día. A ustedes, de todas maneras. Espérenme un poquito. ¿Ahí se compartió? Súper. Se compartió, sí. Ah, ya. Ahí está. Buenos días a todos, ¿cierto? Siguiendo con las presentaciones del Hospital de Puerto Montt, a mí me toca el otro extremo de la vida, que es en el adulto mayor, y también se hace sinónimo en muchas de las revisiones como epilepsia de inicio tardío, aunque en este caso se habla sobre los 50, 60,
hasta 65 años, pero para hablar del término de epilepsia de inicio tardío. ¿Ya? Y no hay tanta claridad en el concepto. Lo que vamos a revisar hoy día brevemente es algo de epidemiología y factores de riesgo que son muy importantes en el caso de la epilepsia de inicio tardío en adulto mayor. Algunos elementos que hacen distintivo, ¿cierto?, la presentación en adulto mayor, algunos aspectos del diagnóstico y tratamiento particulares en esta etapa de la vida. ¿Por qué es importante hablar de epilepsia en adulto mayor? Porque el 25% de los pacientes diagnosticados con epilepsia de inicio reciente son adultos mayores y es un número que crece. Es la tercera causa de patología neurológica en adulto mayor, después del accidente cerebrovascular y la demencia. El diagnóstico de la epilepsia en adulto mayor puede ser muy difícil, igual que en el recién nacido, como vimos recién. Agregar el diagnóstico de epilepsia al adulto mayor trae mayor mortalidad en esta población, incluso se habla 2 o 3 veces. Y este grupo etario es el que más crece, como veremos acá en las pirámides poblacionales chilenas, ¿cierto?, desde el año 50 a lo que está proyectado el año 2040, y vemos cómo efectivamente se está invirtiendo la pirámide. Los pacientes adultos mayores tienen mayor prevalencia también de crisis agudas sintomáticas, igual como dijimos en el recién nacido, y también crisis obviamente no provocadas, que son parte del diagnóstico de epilepsia inicio tardío. La epilepsia es más frecuente en esta población, lo repetimos, incluso que en niños. Se plantea en especial sobre los 80 años de edad pudiera ser incluso más prevalente en algún momento dado. Y las principales causas relacionadas en la enfermedad cerebrovascular, la demencia, traumas, tumores, infecciones, etc. Ahí vamos a revisar después un poquito con respecto a eso. Y también es importante plantear de que incluso en algunas series establecen que hasta el 50% de los pacientes quedan sin diagnóstico etiológico. Ahora vamos a revisar brevemente algunos aspectos entre la relación de epilepsia y accidente cerebrovascular que me parece fundamental tratar. Un concepto básico es establecer de que cuando hablamos de crisis epilépticas y accidentes cerebrovasculares es diferenciar las crisis precoces de las tardías, y eso se establece a los 7 días. Si el paciente después de un accidente cerebrovascular tiene crisis las primeras 7 días, hablamos de crisis precoces, y después de los 7 días hablamos de crisis tardías. ¿Y por qué es importante? Porque se ha establecido que el riesgo de recurrencia de estas crisis a 10 años, o sea, para ya establecer el diagnóstico de epilepsia, en el caso de las crisis precoces estamos hablando de 33% y en las crisis tardías 71%. Entonces, con esto podemos hablar que la probabilidad de recurrencia es bastante alta en una crisis que se presenta luego de los 7 días de producido o presentado el accidente cerebrovascular. Cabe mencionar que las crisis precoces no son tan infrecuentes en los infartos cerebrales, hasta un 6%, y en las hemorragias un poco mayor, hasta un 16%. Las crisis epilépticas tardías se presentan hasta en un 85% de los pacientes en los primeros 2 años post-accidente cerebrovascular. Ese es el periodo de mayor riesgo. Y insistir que la mortalidad en esta población, que se le agrega epilepsia al diagnóstico de un accidente cerebrovascular, trae mayor mortalidad. Acá la idea es presentar algunos factores de riesgo que han sido investigados tanto para crisis precoces como crisis tardías. En el caso de crisis precoces, como factor de riesgo de presentar después de un accidente cerebrovascular es el compromiso cortical del infarto cerebral, que sea un infarto extenso, que tenga transformación hemorrágica, una edad menor de 65 años y que esto haya sido producido por una fibrilación auricular. Y en las crisis tardías, que probablemente las que no más nos interesan, hay algunos scores que se han ido evaluando, investigando a través de los años, que justamente más o menos tratan las mismas variables, como es la severidad del stroke, si este compromete las arterias más grandes, ¿cierto? Y si también presentó este paciente crisis precoces, también tiene mayor riesgo si hay compromiso cortical del infarto cerebral o si es el territorio de la arteria cerebral media. Si tenemos un score completo, podemos decir que a los 5 años este paciente podría tener hasta un 80% de probabilidades de tener crisis epilépticas. Otro concepto importante, que el tratamiento de las crisis precoces no disminuye el riesgo de epilepsia, por tanto tratar crisis precoces no trae mayor beneficio al paciente, salvo en la etapa aguda de la enfermedad. Y un elemento que está en investigación
es justamente que las estatinas podrían tener un rol preventivo en esta población. Sería interesante estar en investigación. Y un concepto que me parece que es bastante interesante también plantear es que la epilepsia pudiera ser un factor de riesgo asociado para presentar accidentes cerebrovasculares. Hay varios estudios poblacionales que se han realizado desde el año 2000 en adelante, en el cual establecen que la presentación de una crisis epiléptica sobre los 35-40 años de edad pudiera ser un factor independiente de riesgo para presentar accidentes cerebrovasculares posteriormente, más aún si le sumamos otros factores de riesgo como hipertensión o tabaquismo u otros factores de riesgo. Y también se plantea el rol de los fármacos anticonvulsivantes también como un factor de riesgo asociado a mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y otro concepto que es interesante, que también está en, bueno, que ya lo conversamos, paciente que debuta con una crisis epiléptica y en las neuroimágenes vemos un infarto cerebral que compromete la corteza, nos queda más o menos claro que probablemente pudiera haber una relación entre ambas situaciones, ¿cierto? Pero también hay en curso varios estudios en los que tratan de establecer también que la microangiopatía, o sea, la enfermedad de pequeño vaso cerebral, también pudiera ser un factor de riesgo para crisis, o sea, para crisis epiléptica y también relacionada con la progresión de la enfermedad cerebrovascular. Entonces se habla que quizás existe probablemente una relación bidireccional y que debemos estar muy atentos cuando se presenta una persona con una crisis epiléptica que no podemos determinar una causa y estar atentos a los factores de riesgo cardio-cerebrovasculares. Este es un caso clínico muy breve de una paciente quizás muy habitual para todos nosotros, 71 años, diabética, no insulino requiriente, enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con antecedentes de infarto cerebral el año 2012-2019, con una secuela motora sobre el cuerpo derecho, epilepsia, usuaria de levetiracetam, y que en estos últimos 2 años ha tenido varios eventos clínicos como amputación de la extremidad superior izquierda el año 2020, después una fractura de fémur operada el año 2021 y recientemente la amputación de un ortejo por enfermedad vascular de extremidades inferiores. Y acude acá al hospital a urgencias porque es derivada por una presentación de una hemiparesia derecha y afasia. Se interpreta como un posible infarto cerebral. Las imágenes que tenemos de escáner del cerebro y angiotac no muestran solamente mucho un infarto antiguo, que ya se conocía, se desestimó en ese momento la trombolisis porque se desconocía el inicio, la hora de inicio de los síntomas. Finalmente se realizó una resonancia con protocolo Stroke que fue negativa y la paciente persiste con los síntomas, con principalmente afasia, y se realiza un electroencefalograma que muestra un patrón de descargas periódicas focales posteriores sobre el hemisferio izquierdo. Se carga con levetiracetam, mejora algo la afasia, pero persiste fluctuante con electroencefalograma, no mejora de forma definitiva, y se agrega fenitoína endovenosa logrando una mejoría clínica y electroencefalográfica. Este es el escáner donde vemos el compromiso cortical de la región posterior y el electroencefalograma donde vemos estas descargas periódicas posteriores con máximo parietal con un hemisferio derecho bastante bien estructurado. Esto desaparece luego que la paciente recupera la condición clínica subasal. Otro de los elementos importantes a considerar en los pacientes que se presentan con una crisis epiléptica en la etapa adulto mayor o de inicio tardío es su asociación con demencia. Se plantea incluso que hasta el 20% de las epilepsias de inicio tardío podrían asociarse a demencia. Los pacientes con enfermedad de Alzheimer podrían tener hasta 10 veces más riesgo de epilepsia y los pacientes adultos mayores con epilepsia tendrían a su vez mayor riesgo de demencia, en especial aquellos que son del lóbulo temporal. Acá hay un estudio bien interesante que es un estudio poblacional norteamericano que data del año 1987, que es el seguimiento de una población en relación a factores de riesgo ateroscleróticos, ¿ya? Y cual también hacen medición de la parte, en el fondo, neurocognitiva y seguimiento de los pacientes en relación a eso y a la presentación de epilepsia. Y establecen que a partir de 67 años en el seguimiento de esta población, que es un seguimiento bastante estricto, los pacientes que tienen epilepsia podrían tener hasta 3 veces más riesgo de desarrollar demencia que la otra población
corregido sus factores de riesgo, no tuvieron epilepsia desde los 67 años en adelante. Entonces, la epilepsia podría ser en presentación en un paciente que está asintomático, en ese momento desde el punto de vista neurocognitivo, un factor de riesgo para presentar demencia. Y hay varios estudios también en distintas áreas de investigación donde se plantea, por ejemplo, que el depósito de beta-amiloide y de la proteína tau también podría tener un rol desde el punto de vista epileptogénico, entre otros muchos elementos que se han estudiado. Ahora, las manifestaciones clínicas en adulto mayor con epilepsia son algo distintas que la población más joven. Se asocia habitualmente a episodios no tan precisos, pero sí siempre estereotipados, pero no tan precisos. Por ejemplo, episodios de pérdida de memoria que podrían ser las amnesias globales asociadas, ¿cierto?, a estos episodios. Episodios de confusión, periodos de inatención, de tensión del comportamiento, síntomas que parecen presincopales. Habitualmente los pacientes adultos no tienen auras típicas, sino más bien atípicas con este tipo de síntomas. Y una de las características que se repiten en varias revisiones es que estos pacientes pueden tener focales prolongados, incluso hasta días. La mayor parte de las crisis son focales siempre. Y hay que estar atento a las causas sintomáticas, en especial a las causas metabólicas en nuestra población, hipo e hiperglicemia. Recordar que la hiperglicemia es causa de estatus motores continuos, ¿cierto?, en esta población, y todas las otras causas metabólicas asociadas, y también las causas de crisis sintomáticas al uso de fármacos, especialmente en nuestra población que es usuaria de antipsicóticos, que no es tan inhabitual, ¿ya? Y también asociados a la privación de algunos fármacos, como las benzodiazepinas también pueden producir estatus incluso epilépticos, y la privación de alcohol también en nuestra población. Y los otros diagnósticos diferenciales que son, como también nos pasó, ¿cierto?, con los recién nacidos, bien importantes a tener presente. Hay muchos diagnósticos diferenciales y quizá uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de nuestra población justamente son los infartos cerebrales, como es el caso que mostré hace un ratito, que siempre queda la duda en un evento ictal si es algo vascular o es epiléptico, y también algunos temblores. Hemos tenido pacientes con enfermedad de Parkinson que se han interpretado como estatus epiléptico en urgencia y se han sedado hasta llegar a la UCI. Y también, por ejemplo, los episodios de confusión, delirium en contexto de cuadros de deterioro cognitivo, como las demencias, trastornos conductuales del sueño, por ejemplo, el sueño REM, que parecen crisis nocturnas. Y el cardiovascular, claramente el síncope también es una causa importante a tener presente, y la presentación de arritmias, que tiene un tratamiento completamente distinto al tratamiento de las epilepsias, ¿cierto? Y recordar que los pacientes adultos mayores también pueden tener crisis psicogénicas y crisis de pánico. Fundamental en el diagnóstico es tener, obviamente, neuroradiología. En urgencia probablemente es un escáner, ya en el estudio hablamos de resonancia, el electroencefalograma de rutina, ambulatorio que contamos todos, pero en varias revisiones establece la importancia de los cortes de electroencefalograma para evitar ciertos diagnósticos errados. Y acá hay varios estudios que mencionan justamente que muchos pacientes con epilepsia en la etapa de adulto mayor no acceden a estudios de videomonitoreo EEG. ¿Ya? Y en algunos estudios que sí se logró, o que ingresaron a estos pacientes a este examen de monitoreo video EEG, se estableció que hasta la mitad de los pacientes tenían eventos que no eran epilépticos, y la mitad de estos a su vez estaban con fármacos anticonvulsivantes. Entonces es importante, en la duda diagnóstica, poder tratar de ser precisos, adecuados, o sea, lo más que se pueda en el fondo. Y aquí hay un artículo que es del doctor Brady, ¿cierto?, del año 2009, en donde justamente establece los frecuentes errores que tenemos en el diagnóstico. Uno, por ejemplo, asociados a epilepsias falsamente diagnosticadas, que no eran, y muchas veces están asociados a historias que no son claras, sin testigos, los diagnósticos diferenciales, que también tenemos múltiples y que a veces no logramos investigar adecuadamente, y errores en la interpretación del electroencefalograma también es un problema. Muchas veces tenemos algunas variantes normales en esta etapa de la vida, ¿cierto?, que nos llevan a errores. Y epilepsias que son falsamente no diagnosticadas, también porque no hay reporte de eventos, se asumen otros diagnósticos, y porque los síntomas de epilepsia en esta edad pueden ser no típicos. Y él establece en este artículo los pasos diagnósticos sugeridos para hacer el diagnóstico de epilepsia en adultos mayores. Y es una cosa bien importante establecer si el paciente tiene deterioro cognitivo, porque vamos a tener dificultades en el diagnóstico y dificultades en el tratamiento, de todas maneras.
Establecer si el evento ha sido presenciado, y ahí es sumamente importante ojalá tomar la historia lo antes posible, y esto cobra mucha importancia. Nuestro policlínico primero evento epiléptico, posiblemente epiléptico, que es importante tenerlo presente en nuestro policlínico. Si un evento o eventos han sido sin testigos y el diagnóstico aún no está claro, educar a los posibles testigos para cómo abordar los eventos en el futuro. Y establecer, ¿cierto?, la forma del evento, que saben, adulto mayor tiene mucha importancia si estos síntomas están asociados a caída, y también con los sin compromiso de conciencia de todas maneras, pero muchas veces, como son poblaciones más frágiles, tener cuidado con el tema de las caídas. Si los eventos siempre se deben ser estereotipados para hablar que son cuadros epilépticos, y la descripción siempre de los eventos, lo que sucede antes, durante y después, para tratar de establecer los diagnósticos diferenciales en forma adecuada. Y aquí hay un caso de un paciente que fue publicado hace varios años en el Neurology, justamente de un error en la interpretación de un evento clínico en relación a un electroencefalograma. Es una mujer de 74 años y presenta un episodio en el que pierde el conocimiento en su cocina después de permanecer de pie durante mucho tiempo, mientras lavaba los platos, y informó sentirse mareada, se desplomó en el suelo y estuvo fuera durante algún tiempo, no está claro cuánto tiempo, y la llevaron al servicio de urgencia. En urgencia, entre otros exámenes, se realizó un electroencefalograma y se interpretó esta actividad que parece más aguda como una punta en la región temporal derecha, inició totalmente con fenitoína, creo que era el caso, hace una reacción alérgica grave al anticonvulsivante, requiere hospitalizarse y se reevalúa este trazado electroencefalográfico y se determina que es una variante normal de la somnolencia que se llama WIC. ¿Ya? Ahora es importante entonces siempre hacer la correcta relación o correlación entre la condición clínica, ¿cierto?, el evento clínico y el electroencefalograma. Y esto es otro artículo que es bien interesante, que habla sobre epilepsia de inicio tardía, establece sobre los 50 años, pero los factores etiológicos son más o menos parecidos del adulto mayor, sigue siendo accidente cerebrovascular una de las principales causas, seguido con la enfermedad degenerativa, se agregan tumores, infecciones metabólicas desconocidas, y ahí también hacen mención de las autoinmunes. También en este artículo insisten en hacer un correcto diagnóstico a través de establecer adecuadamente la simbología de la crisis, las comorbilidades, ¿cierto?, y definir el foco a través de estudios de electroencefalogramas e imágenes, ¿ya? Y siempre descartando las causas metabólicas como un elemento. Recuerda que los pacientes pueden hacer hipoglicemias varias veces hasta que hagamos el diagnóstico adecuado, especialmente nocturno. Y que el diagnóstico de epilepsia en adulto mayor debe hacerse según las guías de la ILADA, porque en muchos artículos aparece mencionado de que los adultos mayores tendrían mayor riesgo de recurrencia. Entonces, que con una sola crisis podríamos iniciar tratamiento anticonvulsivante, pero hay que hacer el esfuerzo de identificar la etiología, porque en otros artículos o otros estudios se han determinado que no es mayor, sino que en realidad es la búsqueda de la etiología la que marca probablemente la mayor recurrencia de crisis en el adulto mayor. Y aquí hay un aspecto bien importante, en el fondo, buscar las etiologías, también buscar elementos de deterioro cognitivo, de trastornos cognitivos en esta población, y para eso incluso hacen bastante seguimiento, ¿cierto?, tanto de los marcadores, biomarcadores para establecer demencia, ¿cierto?, y también test neuropsicológicos, y el seguimiento a través del tiempo de estos test neuropsicológicos en esta población. También la importancia de las demencias, de la epilepsia asociadas a causas de encefalitis autoinmune. Y acá en el diagnóstico solamente hacer énfasis en lo mismo, ¿cierto?, que el estudio neuropsicológico es muy importante en el seguimiento de estos pacientes y que tener el cuidado a través del tiempo de mantenerlo. Entonces, bueno, un solo diapositiva de estado epiléptico en adulto mayor, se plantea que la incidencia puede ser doble que la población general, el 50% está asociado a patologías vasculares, tanto agudas como crónicas, enfermedades neurodegenerativas, encefalopatía hipóxica también es muy importante en esta población como causa, también las causas infecciosas o cuando son pacientes que no adhieren a terapia a nivel subterapéutico. Es más o menos lo mismo que vemos en otras poblaciones también. Y quizá la importancia del estado epiléptico en adultos mayores es que tiene mayor mortalidad habitualmente, que está asociado a las etiologías que son causa del estado epiléptico y que trae consigo también mayor fragilidad.
En el tratamiento de las epilepsias en adulto mayor, siempre considerar los cambios que se producen en adulto mayor, que pueden ser variables dependiendo de la comorbilidad, ¿cierto? Cambios renales, hepáticos, de la absorción gastrointestinal, descenso de la albúmina sérica, que no es tan infrecuente en nuestra población, el impacto que pueden tener los fármacos sobre el ánimo, la cognición y la funcionalidad, considerar adecuadamente el grado de fragilidad que puede tener nuestro adulto mayor, considera que es una población polimedicada y que está asociada a comorbilidades importantes como demencia, accidente cerebrovascular, osteoporosis, enfermedad renal crónica, diabetes y fragilidad. Y ahí vamos a conversar brevemente justamente de estas 3 comorbilidades a continuación. Y un elemento sumamente importante en este grupo de pacientes, ¿cierto?, es siempre comenzar lento y avanzar lento. Eso aparece como una recomendación en varias revisiones. En el tratamiento, no son tanto los estudios que han sido randomizados a través del tiempo. Este es un estudio que se extrapola en el fondo de este otro, que cubre mayor población incluso, pero en general se plantea que, como son crisis focales, la mayor parte de los estudios se han dedicado a investigar estos fármacos como la lamotrigina, gabapentina y carbamazepina. Probablemente la lamotrigina son desde el punto de vista de efectividad similares, pero desde el punto de vista de los efectos adversos, la lamotrigina es el fármaco que se mantiene en el tiempo como tratamiento. También se han investigado en algunos estudios levetiracetam y lacosamida, también con adecuadas respuestas. Y un elemento también importante en el tratamiento es que no hay que olvidar que estos pacientes podrían ser candidatos, en especial cuando hay refractariedad en el tratamiento, a cirugía, que también es una población que pudiera ser considerada para cirugía. Y acá están las guías que aparecen en un artículo en forma resumida, que es más o menos lo mismo que conversamos, que en general se prefiere el uso de la lamotrigina, levetiracetam, gabapentina, en el caso carbamazepina también aparece un poquito más debajo, pero en general son más o menos las mismas alternativas terapéuticas. Ahora, con respecto a su asociación con enfermedad cerebrovascular, hay que recordar que los fármacos anticonvulsivantes pueden tener asociación a algunos efectos adversos que podrían hacer que la enfermedad cardio-cerebrovascular avanzara. La asociación con muerte súbita de algunos fármacos también no está tan clara, pero se han ido estableciendo algunos reportes con carbamazepina, fenitoína y lamotrigina. Pero probablemente lo que viene a continuación sí tiene mayor importancia, como por ejemplo que hay fármacos que se asocian a aumento de peso, como el ácido valproico, carbamazepina y gabapentina. La presentación de hígado graso con ácido valproico, carbamazepina y lamotrigina. El efecto sobre los lípidos, sobre el perfil lipídico, especialmente en los fármacos inductores enzimáticos, aumentan el colesterol total con fenitoína, fenobarbital, carbamazepina. El aumento de la homocistinemia, que sabemos que también es un factor de riesgo vascular, ¿cierto? La fenitoína, en general son los inductores, por depresión de folato, principalmente B6 y B12. El aumento del ácido úrico, que también es un factor de riesgo vascular, el ácido valproico. Y el aumento de la íntima media de la arteria carótida interna, que también es una medición que se hace en algunos trabajos, que se ha demostrado de forma independiente con carbamazepina, fenitoína y ácido valproico. En general, entonces, los fármacos inductores y el ácido valproico tienen mal, en el fondo, perfil para este tipo de pacientes que son muy vasculares, y el mensaje es que deben probablemente ser seguidos en forma de punto de vista de los factores de riesgo vasculares en forma más precisa. Y el otro elemento que conversamos de importancia de asociación con epilepsia en adultos mayores es la demencia. Aquí solamente menciono una revisión Cochrane que se actualizó el año pasado, que habla justamente del tratamiento de epilepsia en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y ellos plantean que siempre no es concluyente aún. Lo que hacen es comparar levetiracetam, lamotrigina y fenobarbital. Datan de un trabajo que es del 2010, que es el que reúne las condiciones para poder ser integrado en la revisión de Cochrane, y plantean que el levetiracetam podría ser sí mejor en cognición y la lamotrigina mejor en depresión, que son elementos que más o menos se conocen, ¿cierto? Y que fenobarbital y lamotrigina serían peores en cognición, y a su vez levetiracetam y fenobarbital también peor en el ánimo. Acá en esta otra revisión también establecen algo similar, que hay fármacos que podrían perjudicar el estado cognitivo de nuestros pacientes, como son los GABAérgicos, como fenobarbital, las benzodiazepinas y el topiramato, y hay fármacos que podrían mejorar el estado cognitivo, entre ellos el levetiracetam, incluso con estudios preclínicos. Hay estudios
en ratas asociados al uso de levetiracetam. La glucosamida y la motrigina también podrían ser fármacos que tuvieron un efecto más bien cognitivo positivo o neutro. Y acá hay un esquema al lado derecho en el cual ellos sugieren, ¿cierto?, considerar todos estos aspectos para poder indicar un fármaco anticonvulsivante en un paciente con epilepsia que tenga demencia. Evitar la agravación o el deterioro cognitivo. También hay algunos estudios que establecen que carbamazepina, que tiene algún efecto anticolinérgico, pero podría perjudicar a estos pacientes, en especial si es que están usando fármacos que son colinérgicos, que son habituales en el manejo de la demencia tipo Alzheimer. Tener cuidado con los trastornos conductuales asociados a algunos fármacos. También hay algunos pacientes que podrían tener mioclonos más asociados a demencia, que también habría que tener cuidado con fármacos que aumentan la probabilidad de mioclonías, y limitar los efectos nutricionales y metabólicos. Recordar que la carbamazepina produce hiponatremia, muchos de nuestros pacientes están con diuréticos, que podría agravar el estado de hiponatremia. Limitar los efectos cardiológicos, en especial, por ejemplo, los pacientes que están con antipsicóticos, que muchas veces podrían asociar a un QT largo. Ojalá una droga que no tenga tantas interacciones con otros fármacos, ¿cierto? Y ellos plantean como los mejores fármacos elegibles en esta población la lacosamida, el levetiracetam y la motrigina, que son los que nosotros tenemos disponibles. También el brivaracetam y la sonisamida también podrían estar en ese grupo. Y con respecto a salud ósea, los pacientes con epilepsia tienen hasta 3 veces mayor riesgo de osteopenia y osteoporosis, hasta 6 veces mayor riesgo de fractura. Los factores son múltiples, desde malnutrición y menor movilidad, caídas, especialmente en nuestra población, y que los fármacos antiepilépticos que son inductores hacen, o sea, producen una disminución de la vitamina D y de esterilización del ósea, especialmente por aumento del metabolismo, y que incluso también el ácido valproico, que no está en esta familia, aumenta el recambio óseo y produce cambios hormonales que también podrían perjudicar la salud ósea. Y hay unas recomendaciones en general, y uno de los aspectos que nosotros no hacemos es el estudio seriado, y muchas veces tampoco hacemos suplementación, que hay que tener también presente en esta población. En este artículo del Dr. Brody, lo vuelvo a mencionar, ¿cierto? Quizás plantea que en la población adulto mayor uno debería tener algunas consideraciones especiales, como principalmente el tema de las comorbilidades médicas y también cognitivas, el estado funcional, darle mucha importancia a este tipo de pacientes, ¿cierto? El soporte social y los fondos psicológicos también son fundamentales, y las interacciones farmacológicas, no olvidarse. Entonces, a modo de conclusiones, podríamos hablar que la epilepsia adulto mayor es un desafío para los equipos de salud. Es una población creciente, con múltiples comorbilidades en esta etapa de la vida, y los efectos adversos también de los tratamientos hay que considerarlo, y se deben considerar también la relación bidireccional de epilepsia con accidente cerebrovascular y demencia, y tomar medidas de prevención o de detección temprana, ¿cierto?, de patología. Y la epilepsia debe ser estudiada aunque el paciente sea adulto mayor, y eso es bien importante porque muchas veces a nuestros adultos mayores también los dejamos desplazados por la edad. Y este es nuestro paciente que fue de alta 18 días después de hospitalizada. No tuvimos muy claras cuáles fueron las gatillantes en esta paciente, que estaba polimedicada, pero pareciera ser que el insomnio y los tonos del ánimo asociados a las últimas comorbilidades de ella lamentablemente hubieran influido, y también el uso de antibióticos por una infección del ortejo que llevó a la amputación. Y acá, bueno, el mejor fármaco o menos malo, hay que daría un poquito a discusión, ¿cierto? Porque quizá todos pueden tener algún efecto negativo, y quizás lo que uno trataría es tener cuidado con estos efectos negativos de los fármacos, tratar de estar vigilarlos en el tiempo, pero quizá ningún fármaco es ideal completamente en nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, muchas gracias. Ahí estamos. Bien, se abre el espacio para preguntas. Aquí también nos va a ayudar la doctora Rosso. Bien. Muchas gracias, Mónica, por la excelente presentación y muy completa también. Aquí apareció una pregunta del doctor Darío Ramírez, y quiero ampliarla, respecto al uso y precauciones quizás de los antibióticos, y me gustaría ampliarla también a los antidepresivos. ¿Algunas precauciones respecto al uso de estos fármacos?
O sea, en el caso de los antibióticos, claro, los hospitalizados tenemos siempre problemas con los imipenémicos habitualmente, ¿cierto? Que es uno y con la quinolona, que habitualmente tratamos de evitarlos, ¿ya? Y eso principalmente, o sea, quizás bueno, en general se describen estatus convulsivos con casi todos los anticonvulsivantes, o sea, con los antibióticos, no es infrecuente, pero también hay que establecer el costo y beneficio que tiene el uso de un medicamento, pero en general se puede, o sea, con todos los antibióticos puede haber un aumento del riesgo de crisis convulsiva. Y con respecto a los antidepresivos, en general, lo que se describe es que, bueno, hay algunos como la que nosotros más utilizamos, que podría ser más proconvulsivante, es el bupropión, que es el que más tiene porque la clomipramina, por ejemplo, que aparece en todas las literaturas, habitualmente nosotros no tenemos mucho uso de ese fármaco, pero sí habría que tener especialmente cuidado con el bupropión. Nosotros hemos visto algunos casos acá. Y con los antipsicóticos también. ¿Ya? Aunque yo reconozco que hay pacientes que a veces son grandes epilépticos que todavía están con clorpromacina y funcionan, ¿ya? Pero es que probablemente entre los antipsicóticos la clozapina es lejos, la que tenemos más problemas, y ahí muchas veces los psiquiatras no pueden sacar la clozapina y lo que hacen es dejar ácido valproico asociado. No sé si respondo ahí la pregunta, si el doctor Darío me podría, ¿cierto?, agregar algo más. Eso sí, doctor Ramírez, ¿Sí? para que encienda el micrófono y bien, súper. Sí, gracias doctora, mis felicitaciones, muy buena presentación, aprendí un par de cosas. Sí, la verdad es que tiene usted toda la razón, son todos los antibióticos los que nos pueden dar en un paciente hospitalizado en general que está con patologías mayores, prácticamente todos los antibióticos, empezando por la quinolona, pero uno termina por encontrar muchos otros posibles responsables. Eso es uno. En cuanto a la depresión, yo creo que, y a la psicosis, yo creo que es un tema bien importante en el adulto mayor que hay que pesquisar, porque nuestra tendencia espontánea es a darle levetiracetam, porque logramos niveles mucho más rápidos, mucho más cómodos que la lamotrigina. Pero ahí de repente uno encuentra tremendas depresiones que pueden fácilmente escapar a la detección. Además, en el adulto mayor la depresión es muy multifactorial. Entonces, uno se da lo inverso también. Yo encuentro un paciente, me pasó durante la pandemia, ¿no? Yo por teléfono detectaba pacientes con leve tiracetam y con grandes depresiones y les cambiaba el tratamiento. En la mitad tuve resultados extraordinarios. En la otra mitad el resultado fue malo, porque bueno, estaba tan deprimido que la familia al final me decía, ¿sabe qué más, doctor? Da exactamente lo mismo. Además estaba en hogar, en residencia, entonces no había mucho más que hacer. Bueno, es eso. Ahora, si me permiten abusar un poquito, un comentario más, doctora. Hay un grupo especial de adultos mayores al que no consideramos mucho, que es el de los pacientes con Down. Ellos, adultos mayores a los 50 años ya, y ahí también tenemos algunas patologías bien graves, no, bien frecuentes, no tan graves, entre ellas sobre todo el síndrome de Janton, que es la epilepsia mioclónica de comienzo tardío, con demencia. Y hay otro grupo, en mi experiencia, son mucho más los que tienen epilepsia generalizada de inicio tardío, o sea, no mioclónica, con demencia, que, bueno, se puede asimilar a los demás adultos mayores. Bueno, eso nada más, disculpen la lata. Para nada, muchas gracias. ¿Ella también está operada? No, yo creo que lo Se perdió el doctor Ramírez, parece, ¿no? Sí, yo creo que No, se colgó un poquito en Puerto Montt, pero ahí volvieron. Ya nosotros, Sí. nosotros creímos. Ya, el temporal no tenía así. Eso. Ya. Bien, hay otra pregunta sobre fármacos. Por ejemplo, el doctor Riquelme de Concepción pregunta sobre alguna experiencia de gabapentina de adultos mayores, algo más de epilepsias focales. Y también de experiencia local, porque como que sale harto descrito fuera, pero no sé cuál es su experiencia más local.
Yo no tengo experiencia con gabapentina, la verdad, porque no la tenemos dentro del arsenal y no es fácil de conseguir, ¿cierto? Pero la verdad que sí aparece en todas las revisiones. Ya, así que igual es un medicamento que hay que tener en consideración y que incluso con dosis baja, por ejemplo, esta paciente que es enfermedad renal crónica, quizá con 300 miligramos podría andar bastante bien en la noche y que sería una buena alternativa. Ya, pero yo no tengo experiencia con gabapentina, más que lo que está publicado que aparece como un fármaco de primera elección. No Hay sé, otra pregunta también sobre el levetiracetam, si podría producir alucinaciones. Yo creo que iba enlazada con el comentario anterior. claro, que está también descrita la posibilidad. Ya, ahora yo creo que en general cada pacientes que tienen un cuadro psicótico uno trata de evitarlo de todas maneras la presentación especialmente en esta población frágil. ¿Ya? Pero quizá hay que tener harto cuidado con eso porque muchas veces también uno demoniza el levetiracetam y es una buena alternativa en el adulto mayor que está polimedicado, así que igual yo creo que hay que tomarlo con harta precaución. Pero Yo sí, creo que podría ser. ahí diste la clave, yo creo, Mónica, en especial en esa diapositiva que si uno parte de a poquitito y lento, lo titula mucho mejor. Entonces las Sí, dosis no son las mismas que en la parte del adulto joven. En el adulto mayor uno parte con dosis mucho más bajitas, muchas veces con 250 miligramos incluso al día o cada 12, uno ya ve un efecto y trata de claro, evitar la sedación con él y todo. así es. Salía harto también la cosamida dentro de las presentaciones, a modo de Mm. experiencia local por lo menos, yo creo que vale la pena ahí en la parte de la cosamida, siempre seguirlas con electrocardiogramas, me ha tocado más de una vez una prolongación del PR, incluso en rango más peligroso. Entonces, Claro, por lo menos en adulto mayor, tratar de seguirlas así. así es. Hay varios comentarios también y felicitaciones ahí respecto a la utilidad de la charla, sobre todo para APS. Y ahí yo quisiera destacar quizás el manejo multidisciplinario, porque muchas veces pasa cuando uno está en la atención terciaria, uno se enfoca a lo mejor uno de la epilepsia, otro de la parte cardiovascular, pero es necesario tener este enfoque más integral del paciente y eso yo creo que es mucho más fácil lograrlo desde atención primaria, así que genial que estén motivados con estos temas para tener una visión más integral. No sé si Así Sí. quieres dar algunas recomendaciones, Mónica, respecto a esta, como en la atención más que es en APS. yo creo que igual tenemos una oportunidad en muchos centros por el GES de demencia, el GES 85. Yo creo que también se abre la posibilidad de evaluaciones neurocognitivas más estructuradas. Y creo que también eso, yo creo que se va a ir abriendo a través del país. ¿Ya? Yo creo que nos podemos integrar porque los trastornos cognitivos asociados a nuestros pacientes no es menor. Y a veces nosotros no hacemos seguimientos adecuados. Yo creo que es bien importante eso. Y ahora el asunto del tema de las pesquisas de factores de riesgo cardiovascular y en el fondo su seguimiento adecuado, que ahí la atención primaria muchas veces quizá cuando uno deriva pacientes también piensa, no, bueno, esto es una epilepsia, quizá no está dentro del grupo de cardiovascular, pero sí considerar que la epilepsia también podría ser un factor de riesgo cardiovascular y que debiera integrarse al seguimiento correspondiente. Eso yo creo que sería interesante como tenerlo presente para la atención primaria. Y para nosotros también, para todos. Desde el grupo asesor del Ministerio, del grupo normativo de epilepsia, se están desarrollando los boletines o folletos que están en evaluación actualmente, se están procesando y la idea es llegar a la atención primaria con ellos. El primero que se va a hacer es de epilepsia y mujer, que va a toda la parte de embarazo, ¿no es cierto?, preparación, y después puerperio incluso. Y yo creo que tal vez un nicho bien bonito sería generar uno para epilepsia y adulto mayor. Sí, ¿No es cierto? Porque se enlaza súper bien, podemos juntarnos, como tú bien dices, con el GES 85, además que está con enfermedad cardiovascular. Los pacientes con epilepsia no fallecen de la epilepsia, muchas veces en el adulto mayor fallecen de enfermedades cardiovasculares, lo que uno más ve, porque la está echando a perder con los medicamentos que está usando. Así que no, yo creo que podríamos continuar con ese, si a ustedes les parece después. súper. Creo muy buena idea. Mm. Y eso. Bien, como siempre tuvimos muy buena asistencia, las presentaciones van a quedar grabadas, como todas son, ¿no es cierto?, en nuestra página del Ministerio de Salud. Y para las próximas del año, las próximas videoconferencias,
ahí nos vamos a poner de acuerdo con Ricardo, si está Ricardo Molina, ¿no es cierto? Para que las presentaciones no vengan solo del grupo asesor, sino que también vengan desde la atención primaria. Por ahí nos hicieron un comentario de cómo hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? O hacer un enlace desde la atención primaria al momento de hacer el diagnóstico de epilepsia. Y yo creo que eso es algo que podríamos tomar para este próximo año. No sé qué te parece, Ricardo. Sí, hola, buenos días a todos. Felicitar a los expositores del día de hoy. Como bien dice el doctor Uribe, el día viernes nosotros tenemos una reunión ya programada para también conversar sobre el tema de la importancia de epilepsia en APS y ver si en la próxima videoconferencia se nos suma algún equipo de la red para poder presentar algún proyecto o algo en lo que estén trabajando. Es importante recalcar lo que dijo la doctora Rosa con respecto al cumplimiento de garantía de G85 y cómo lo podemos incorporar dentro de epilepsia. Así que estamos trabajando con el doctor Uribe ya desde el viernes en una reunión programada para empezar a tirar líneas y estrategias. Ah, súper. Sí, así que, como siempre, muy agradecido entonces de las conexiones. Cuídense mucho, eso sí. Cuídense del frío. Hay harto virus dando vuelta. ¿Ya? Sí. Que estén muy bien, ¿eh? Muchas Hasta la gracias. próxima videoconferencia. Nos vemos el próximo mes. Chao, que Gracias. estén bien. Chao, Chao. chao. Chao, que estén muy bien. Mira, fueron poniendo